Ah, no, estaba aquí. Rato bajo eso. Otra vez.
Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos para meditarla, para participar del cuerpo y de su sangre. Y oramos también por cada uno de ustedes, las familias que están pues también en oración, que meditan, que leen, que escuchan la palabra de Dios para que el Señor siga bendiciendo sus vidas, siga protegiéndoles, siga llenándoles de esperanza, de sueños, de utopías, sobre todo de confianza en Él, que cuando nuestra barca esté a punto de naufragar, podamos extender nuestra mano para poder tomar la mano de Jesús. Y eso es fe, eso es confianza en Él, para que Él no nos deje morir, ni nos deje ser víctimas de la tempestad, para que el Señor cada día salga a socorrernos en los momentos difíciles de nuestra vida. Ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos Juan Carlos Párraga, Luis Fernando Párraga, María Ramos, Marixa Párraga, Emilio Gordillo, Emilio Mendoza, Adelmira Carrasco, Rosa Elena, Honorio, Isabel González, Francisco Ochoa, Jonathan Murillo, María Marchán, José Lempira Mejía, a Jesús de la Misericordia por la empresa Firco, por la salud de Juan José López, por el cumpleaños de Rafael Marchán, Gladys Marchán. También hoy vamos a pedir por el eterno también descanso de Monseñor Casaldáliga, un obispo del Brasil que vivió defendiendo a los indígenas. Le llamaban el profeta de las Amazonas y murió ayer por Monseñor Casaldáliga, que defendió de verdad a los pobres. Y hoy también pedimos por el Padre Esteban, que salió positivo, y a toda la comunidad en la que él pertenece, que son creo 15 de esa comunidad en España, que ayer o antier los aislaron, por toda la comunidad, por los padres y por Esteban, que es el que está contagiado, para que el Señor le dé fe y esperanza y que le devuelva también la salud. Y por todos nosotros ofrecemos esta Eucaristía, por cada uno de nosotros, por la Iglesia, para que cuando estés naufragando podamos cada día agarrarnos de Jesús. Juntos vamos a pedirle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Y juntos vamos a glorificar al Señor cantando el himno del Gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nosotros, en nuestros corazones, el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor, nos disponemos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Herón, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 su victoria, aleluya se proclama en toda la tierra. El Señor esté con todos nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Vamos a reflexionar un poquito las lecturas que nos presenta este 19º domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura que hemos escuchado del primer libro de los Reyes, voy a contextualizárselas un poquito para contar cuál es, creo yo, que es el mensaje de la primera lectura. Fíjense, en el contexto, Elías le toca vivir en el reinado de Ahab, o el rey Acab. Y el rey Ahab parece que no era muy inteligente. Era un rey que era fácil de manipular, que no tenía autonomía ni capacidad para tomar sus propias decisiones. Y el rey Ahab se casó con la reina Jezabel, y esta reina era cananea y creía en los dioses cananeos, o sea, en los Baales. Cuando ella llega al reino de Israel, siendo ya la esposa del rey Acab o Ahab, ella lleva las tradiciones de su propia región y lleva los dioses cananeos, en este caso a los Baales. Ella era como apóstol de los Baales. ¿Qué sucede? Siendo ella la reina y con mucho poder que podía manipular al rey, pues ella empezó a rendir culto a los Baales, que normalmente lo representaban en un toro. Empezó a rendir culto a esos Baales y el pueblo se empezó a sentir seducido por esos dioses, y seducidos y guiados y acompañados por la reina, que también trajo con ella, no sé si 400 sacerdotes que rendían culto a ese dios pagano, a esos dioses de los Baales. El profeta Isaías entonces, Elías, entonces necesita poner en claro las cosas, porque el pueblo no puede estar siguiendo a los dioses Baales, dioses paganos, cananeos, y dejar de lado al Dios de Israel, el Dios que había elegido a su pueblo. Y él empieza a enfrentarse a esa religión y a enfrentarse a la reina Jezabel. ¿Qué sucede? Que la reina pues tenía poder y era la que políticamente gobernaba y tenía más capacidad de convencimiento, seguramente, para seducir a la gente del pueblo. De hecho, la gente empezó a celebrar ritos religiosos hacia Dios Yahvé, pero lo mezclaban con ritos religiosos de los dioses paganos, de los Baales. Entonces Elías necesita poner en claro todo, pero la reina es mala. La reina es una mujer, tiene el poder, pero hace mal uso del poder, aunque es fiel practicante de una religión, pero es una mujer mala. Por ejemplo, han de recordar ustedes el texto de la viña de Nabot.
el rey que iba pasando por una viña, la viña de Nabot, le encantó aquella viña y le dijo a Nabot, mira, te compro la viña. Y Nabot le dijo, no, yo no te voy a vender la viña porque es la bendición que mis padres recibieron de Dios. Por eso no te la puedo vender, porque es una bendición que yo adquirí. El rey se fue a la casa a llorar, al palacio seguramente, y ahí empezó a estar muy triste. Llegó la reina y le dice, ¿y por qué estás triste? Y él le responde, porque quise comprarle la viña a Nabot, que me encantó, pero Nabot no quiso vendérmela. Y la reina le dice, no te preocupes, ese problema lo resuelvo yo enseguida. Llamó a la guardia y mandó a matar a Nabot. Después llegó al palacio y le dice al rey, mira, la viña es tuya, la que tú querías ahora es propiedad tuya. Y el rey muy contento. Entonces, es para decir más o menos que la reina no era un poco o bastante mala. Lo que quería, lo conseguía resolviéndolo por medio de la fuerza, de la violencia y hasta la muerte. Ella lo que quería, lo conseguía. Entonces, imagínense en qué escenario se encontraba el profeta Elías. Tenía que enfrentarse no a los dioses cananeos, esos no existían, no existen. Pero quien sí existe y es real es la reina Jezabel, a quien él tenía que enfrentarse para poder decir y afirmar que Dios, el único Dios verdadero de Israel, es el Dios que sacó de esclavitud, es el Dios que ha creado, es el Dios que camina con su pueblo y no los dioses cananeos. ¿Cómo hace Elías para resolver el dilema y que el pueblo opte por un solo Dios? Le dice a la reina que hagan una apuesta, de que llame a todos sus sacerdotes y que oren al Padre y que pongan una ofrenda para que esa ofrenda se cocine. Supongo yo que era algún cordero. Y que solo por medio de la oración iban a ser capaces de que el Dios al que le oraban cocinara aquella ofrenda. Resulta que la reina llevó 400 sacerdotes a orar a Dios, a los dioses Baales, para que cocinaran la carne. Y resulta que oraron mucho y no fueron capaces de que ese Dios cocinara la carne. Según esa religión era de golpearse el cuerpo, de herirse, de gritos, de seguramente muchos aleluyas, pero nada de consistencia. En cambio, la religión que anunciaba ahí Elías era una religión vivencial, de amor, de la experiencia diaria, del perdón, de la reconciliación. Eso anunciaba él. Lo de los dioses cananeos era una religión y un culto vacío, sin carne, sin consistencia, sin nada. Todo era superficial. La de Elías era con consistencia, era desde la experiencia, es algo vivencial. Van entonces a la oración. No pudieron los sacerdotes, los 400 sacerdotes de la reina Jezabel, cocinar la carne por medio de la oración, que Dios iba a hacer posible. Le tocó el turno a Elías y él alabó, glorificó y oró al Dios, a su Dios, al Dios de Israel, y la carne se cocinó. Como resultado, el que perdiese, si querían llamarle apuesta, iba a ser decapitado. Elías, el profeta, decapitó a los 400 sacerdotes de la reina, porque habían perdido, entre comillas, la apuesta. Y aquí arranca el segundo texto. Este era el contexto, la antesala, y hoy empieza el texto. Cuando Elías decapitó a los 400 sacerdotes, la reina no se queda de manos cruzadas. Inmediatamente llama a la guardia y le dicen, hay que acabar con el profeta, hay que asesinarlo, porque nos ha dejado a nosotros desnudos, ha dejado a los dioses cananeos sin autoridad. Por tanto, hay que acabar con él, porque él es el único obstáculo que tenemos para afianzar la religión cananea en Israel. Elías, cuando ve que va a ser asesinado por la guardia, sale huyendo. ¿A dónde fue? A una cueva. El texto que hoy hemos leído. Fue a una cueva, ahí se escondió. ¿Pero un profeta puede estar escondido siempre? ¿Un discípulo puede estar metido en las rejas siempre atado? No. Dios pasa por ahí y le dice al profeta, sal de la cueva, que yo quiero dialogar contigo, que yo quiero manifestarme ante ti. Sal de la cueva. Salió Elías obediente de la cueva, vio una llama de fuego y ahí no estaba Dios.
un huracán o un fuerte viento, y ahí no estaba Dios. Y al final Dios estaba en una suave brisa. ¿Qué viene a decir el texto? Le dice Dios a Elías: en nombre de Dios no puedes acabar con tu hermano, ni siquiera con tus enemigos. En nombre de Dios no puedes desgollar a los sacerdotes de los Baales. En nombre de Dios no puedes hacer el mal al otro, porque Dios es suavidad. Dios es una brisa suave que alienta, que acoge, que refresca, que hace estar satisfechos, cómodos al ser humano. Le viene a decir entonces Dios es paz. Dios no es violencia, Dios no es muerte, Dios no es destrucción, Dios no es destrucción, Dios es paz, Dios es serenidad. El texto entonces es una llamada de atención al profeta. Es decirle al profeta: estás actuando como ellos, como los malos. Tú tienes que actuar diferente. Y ser diferente es actuar como Dios, que no es terremoto, que no es destrucción. Dios es suavidad, Dios es paz. Queridos hermanos y hermanas, esta primera lectura creo que solo hay que pedir una cosa: que nunca actuemos como actúen los malos de nuestro tiempo, que nosotros actuemos siempre como actúan los que han actuado bien, en este caso Jesucristo, no destruyendo al enemigo, no deseándole ni siquiera el mal al enemigo, no desgollando al enemigo, sino buscando que ese enemigo se convierta, transforme su vida, porque por medio del mal, de la violencia, de la fuerza, de otro, no se puede cambiar al mundo. Por medio de la paz, de la suave brisa que transforma y alienta el corazón y da aliento a la vida del ser humano, según la primera lectura del primer libro de los Reyes, eso sí cambia el mundo y cambia a las personas. Más o menos la primera lectura. Y en la segunda, el apóstol Pablo, hoy hemos empezado el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Pablo en una ocasión dijo de que nada ni nadie le separaba del amor de Dios. Pero hoy Pablo se encuentra con una comunidad que está proclive a la idolatría, o más que proclive, está ya en la idolatría. Se están alejando del Dios crucificado y se están yendo o practicando una religión light, una religión pasiva, una religión que no daba señales del Dios crucificado en medio de ella. Es decir, había una comunidad cristiana acomodada y acomodándose. Pablo le dice: están cometiendo un error, se van a relajar y van a dejar de seguir al Dios de Jesús. Entonces están proclives y algunos ya estaban practicando la idolatría. Entonces Pablo le dice al Señor: si es para que mi pueblo vuelva al amor de Dios, soy capaz yo de huir del amor que me une a ti. Soy capaz yo de ser un proscrito del Señor, retirarme del Señor con tal de que mi pueblo se salve. Esa es la idea del texto. Pablo es capaz de alejarse del amor de Dios, sacrificarse él para que su pueblo regrese al corazón y a los brazos de Dios. Él se sacrifica, muere para que otros tengan vida. Empecemos en el ámbito eclesial. Los que son ministros de la comunión, catequistas, coordinadores de grupos, ¿a qué renunciamos para que aquellas personas que Dios nos ha dado tengan vida y se encuentren cada día con el Dios de Jesús? ¿O somos nosotros muy relajados que no renunciamos a nada, que no ponemos nada de nuestro esfuerzo y de nuestro empeño para acercar a estas personas al Dios de Jesús? Si eso sucede, entonces somos líderes, pero unos líderes que solo buscamos nuestro propio bien. Dios a usted y a mí, catequistas, ministros de la comunión y coordinadores de grupo, Dios nos ha elegido no para buscar nuestro propio bien, no para pastorearnos a nosotros mismos, sino que Dios nos ha elegido para acompañar a un grupo de personas, de ovejas que son hijos de Dios y nos los ha confiado a nosotros. Entonces nuestro trabajo es no buscar mi bien, sino buscar
la redención, la salvación, la liberación de nuestro pueblo para configurarlo con Dios. Claro, en la medida que esos hermanos nuestros se vayan configurando con Dios, también yo me voy configurando con ellos. Pero cuando solo pienso en mí mismo y me olvido de mis hermanos, entonces soy un mal apóstol, soy un mal discípulo, que no he escuchado la voz de Dios, sino que actúo buscando solo mi propio bien. O sea, me vuelvo una persona alejada del seguimiento o del camino del seguimiento de Jesucristo. Vamos siguiendo nuestro propio camino, pero no nuestro propio. Entonces, para los agentes de pastoral, usted y yo tenemos el compromiso o el voto de llevar a nuestros hermanos, los que Dios nos ha confiado, al regazo, al corazón de Dios. Para ello, usted, catequista, ministro de la comunión y coordinador de grupo, y yo también, tenemos algunas veces que renunciar a algunas cosas personales para poder beneficiar a la comunidad. Y a nivel familiar, a ustedes, papás y mamás, ¿a qué renuncian para llevar felicidad a su hogar? Cuando ya se tiene hijos, cuando ya se está casado, creo que ya no se tiene que vivir como cuando se estaba soltero, que podías hacer cualquier cosa y llegar a medianoche o el día siguiente a tu casa. Ya no. Hoy tienes que renunciar a ello porque tienes una familia a quien cuidar y mantenerla saludable. Si usted, papá y mamá, no está generando paz, no está generando armonía, tranquilidad, felicidad, alegría, sonrisa en su casa, es porque está siendo mezquino. Es porque usted, papá y mamá, está pensando solo en sí mismo y se olvida de los hijos, se olvida del esposo, de la esposa, o nos olvidamos de nuestros padres y solo buscamos satisfacer nuestras propias necesidades superficiales algunas veces y no velamos por el bien de todas aquellas personas que Dios nos ha dado gratuitamente. Por tanto, la segunda idea era preguntarnos personalmente, ¿a qué renuncio para poder generar en mi hogar tranquilidad, paz, serenidad, armonía, alegría, para poder generar el reino ya en mi hogar? Pregúnteselo usted que es fiel, que cree en Jesucristo. Si en su hogar hay violencia, hay gritos, hay malas palabras, no se respira un ambiente de tranquilidad, es porque a lo mejor los que están al frente de esa familia no están aportando lo necesario para construir ahí una iglesia doméstica, para hacer posible el reino de los cielos en ese mundo. Pablo renunció, estaba dispuesto a renunciar al amor de Dios con tal de que su pueblo llegase al corazón y a la salvación de Dios. ¿A qué renuncia usted, papá, mamá o hijos, para llevar a su casa paz y tranquilidad? Y por último, a nivel social y también político, ¿a qué renuncian ustedes que tienen un cargo social en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos? ¿Renuncia a su propio bienestar para buscar el bienestar y el bien común de todos los que vivimos en estas tierras, en estos pueblos? Usted que tiene un cargo de manzanera, no sé, de algún cargo político, ¿a qué renuncia para buscar el bien de aquellas personas que le han puesto a su cargo? ¿O está pensando mezquinamente solo en su propio bien? Hoy creo que el Evangelio, si usted es creyente, hoy la segunda lectura lo viene a decir Pablo. Si Dios te ha encargado un grupo de personas, es para que lo atiendas y lo pastorees bien. Que el Señor pues cada día nos ayude, que seamos capaces de renunciar a aquellas cosas superficiales para buscar el bien de mi familia, de mi comunidad cristiana y de mi pueblo al cual pertenezco. Y el Evangelio, hoy Jesús, el domingo pasado reflexionábamos donde Jesús multiplica el pan y los de tantas personas, de muchas personas, multiplicó, y los principales personajes de ese Evangelio, yo creo que no era Jesús, sino que eran los discípulos que se enteraron y se interesaron por la necesidad que vivía aquel grupo de personas que estaba junto a Jesús, el hambre, un problema que había que solventar. Ellos buscaron, el domingo pasado los discípulos, solventar el problema mandando a las gentes
a sus propios hogares, a lo que Jesús no estuvo de acuerdo, Jesús quiere solventar el problema, que los mismos discípulos den de comer. Hoy ya Jesús está despidiendo a la gente y despide también a sus discípulos, los sube a una barca y los manda a navegar rumbo a un pueblo que no dice a cuál pueblo iban, pero los manda a navegar. Y él decide orar un rato, decide darle gracias al Señor por lo que había acontecido, por haber sido él un instrumento de Dios para poder alimentar y saciar el hambre y sanar a tantas personas que se acercaron a él. Ora, da gracias al Señor. Dice el Evangelio que ya en la madrugada Jesús decide ponerse en camino, no en una barca, sino caminando sobre las aguas. A medianoche, oscuridad, tiniebla, el mar embravecido, olas grandes, potentes. Los discípulos van en una barca solos sin Jesús y Jesús va caminando. Hay algo, lo primero es que va Jesús en las aguas y los discípulos lo confunden con un fantasma. No creen que es Jesús, lo confundieron. ¿Por qué? Por las tinieblas que hay en su vida. Segundo, por la tempestad que los acobijaba. Y tercero, por el miedo. El miedo es lo contrario a la fe. No es la duda de fe lo contrario a la fe. El miedo es lo contrario y lo que mata y lo que destruye la fe del discípulo, destruye a la comunidad cristiana. ¿Qué representa el mar? En Mateo el mar representa el mal. El mal, de hecho, en la historia antigua, en el mar se movía todo lo malo. Todo lo malo residía en el mar o en las aguas. Entonces el mar representa el mal. La barca representa la iglesia. Ahí van los discípulos de Jesús en esa barca. Y la tempestad significa todos aquellos obstáculos o adversidades y miedos con quienes se encuentra el discípulo en algunos episodios de su vida. Empecemos. El mar representa, decíamos, el mal. Jesús va sobre el mar, es decir, va caminando sobre las aguas, va pisando el mal. Es decir, que el mal no es más poderoso que Jesús. El mal no pisa a Jesús, el mal no camina sobre Jesús, sino Jesús camina sobre él. Tiene dominio, tiene poder sobre ese mal. Ningún mal tiene poder sobre Jesús. Por tanto, el mal no puede tener el poder sobre el discípulo. De hecho, los discípulos también están sobre el agua. No los domina el mar, ellos están sobre ella, pero tienen una tempestad y tienen miedo. Y el miedo los hace vacilar. El miedo les hace dejar de confiar plenamente en la persona de Jesús. Pero Jesús, que es el centro de esa comunidad de los discípulos, tiene el poder, el dominio sobre el mal o sobre el mal. La primera idea entonces, sobre Jesús no está el mal. Jesús está sobre el mal. La barca normalmente son pequeñas y toda la gente se conoce y van unidos, van juntos, van pegaditos. Esa es la iglesia, es la comunidad cristiana. Una iglesia que vive separada, una iglesia que vive dividida, no está subida en la barca de Jesús, no está en la iglesia de Jesús. Una iglesia que se desconoce, que los fieles se desconocen, no forma una familia. La familia se conoce, se reconocen por la voz, no sé, pero se reconocen. Si no nos conocemos y no nos reconocemos, es porque no somos familia. Por tanto, no somos la comunidad de Jesucristo, no somos la familia de Jesucristo. Hoy pidámosle en esta segunda idea al Señor que nuestra iglesia viva constantemente unida, resolviendo las dificultades. Separadas y divididas está proclive a la destrucción y está proclive al mal, pero unida es capaz de superar el mal. Unida es capaz de verse como hermanos y hermanas y se interesa por las necesidades de sus hermanos, por las necesidades que viven los miembros de su comunidad. Que cada día nuestras parroquias y nuestros grupos nos interesemos por nuestros hermanos, por sus necesidades y juntos intentemos resolver los problemas que en ella anidan. Tercero, el viento en contra, y aquel viento llevaba a la barca a naufragar y los discípulos dentro de ella.
Pidámosle en esta tercera idea que usted y yo no seamos ese viento en contra de nuestros hermanos, porque hay veces el viento en contra no es la brisa, somos nosotros que nos oponemos al buen funcionamiento de la comunidad. Somos nosotros que nos convertimos en un cáncer dentro de nuestra propia parroquia, dentro de nuestra propia iglesia, dentro de la comunidad o del grupo, que la destruimos, que somos un viento en contra, que la comunidad quiere avanzar orando, misionando, catequizando, formándose, pero nosotros siempre ponemos obstáculos, se va la luz, no hemos comido, no sé, siempre estamos poniendo obstáculos y no dejamos que la comunidad avance. En ese momento, queridos hermanos y hermanas, nos estamos convirtiendo en un viento en contra del buen funcionamiento de la comunidad. Y el problema es que nosotros nos estamos convirtiendo en destructores de la iglesia, del grupo, de la barca. Pidámosle en esta tercera idea al Señor que no seamos destructores de la iglesia, sino constructores de la iglesia, de la comunidad, de esta gran familia, pueblo de Dios. En síntesis, podemos decir, sintetizar este evangelio diciendo: ninguna dificultad va a hacernos naufragar si estamos abrazados a Jesucristo. ¿Saben por qué? Pedro, cuando descubre que es Jesús, que Jesús le revela su identidad, aunque no le dice que es Jesús, su nombre, le dice soy yo. Pedro cuando descubre, déjame ir a ti. Y Pedro va, se lanza, camina un ratito en el agua señal del mal, pero empieza a hundirse. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque su mirada ya no estuvo en Jesús, porque su mirada estuvo en el agua. Es decir, no es, el agua solo es un símbolo, pero no es el agua. Su mirada se inclinó en el mal, en el mundo, en aquello que le ofrecía el mundo, y se olvidó de Jesús. Entonces empezó a naufragar, su fe se debilitó. ¿Qué tuvo que hacer? Ojalá que cuando aquellos momentos de nuestra vida, en los problemas, en las enfermedades, en la actual situación que vivimos, gritarle al Señor: Señor, que me hundo. Y el Señor no lo piensa dos veces para extender la mano y ponernos a salvo y llevarnos hasta la casa. ¿Dónde está seguro Pedro? ¿En el agua? No. ¿Estaba seguro? En la iglesia, en la barca, subido con Jesús. La barca sin Jesús está proclive a naufragar. La barca con Jesús está a salvo y la iglesia se encuentra a salvo. Queridos hermanos y hermanas, cuando andemos navegando, el mar significa el mundo, la iglesia está, la barca es la iglesia, y la iglesia no está en el agua, en el mar, la iglesia está en este mundo, y la iglesia somos nosotros, los seres humanos, los creyentes, los discípulos. Este mundo es el mar, que hay mucho mal, y que hay muchos que quieren hacerle mal a la iglesia, que hay muchos que se empeñan en destruir a la iglesia, pero en ese momento nosotros no hagamos vacilar nuestra fe, que el miedo no nos encierre como encerró a Elías en una cueva, que el miedo no nos impida alabar al Señor y seguir confiando en Él. Sintetizo. Primera lectura: en nombre de Dios no puedes destruir ni a tu enemigo. Dios no es destrucción, Dios es una suave brisa que acoge, que abraza, que salva, que hace sentir a gusto, placenteramente a los seres humanos. Dios no es destrucción, un fuego arrasador, no es un viento huracanado. Dios es suavidad, que abraza, que da vida, que hace sentir seguro al ser humano. Y en nombre de Dios, ni un profeta, ni un discípulo puede desearle el mal a sus adversarios ni a sus enemigos. Y en la segunda lectura del apóstol Pablo a los romanos, ¿qué estamos dispuestos a renunciar o a qué estamos dispuestos a renunciar para salvar a mi familia, a mi iglesia o a mi pueblo? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Pablo dijo, en el capítulo 8 decía, nadie me separa del amor de Dios. Y en el capítulo 9 dice, soy capaz de separarme del amor de Dios con tal de ver a mi pueblo a salvo. Evangelio, que ninguna dificultad nos haga naufragar.
que siempre nos mantengamos abrazados al único Dios verdadero, aunque tu barca amenace con naufragar, siempre estemos confiando y fiándonos del Señor Jesús. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. El domingo pasado pedíamos al Señor de que cada día hubiese pan para todos, ¿verdad? Creemos, ahorita vamos a decir que creemos en ese Dios que se preocupa por sus hijos, que no vive despreocupados, que no vive de espalda ante los problemas y dificultades de sus hijos, sino creemos en un Dios que se preocupa por cada uno de sus hijos. Creemos en un Jesús que se entrega y que se a pesar de que le aceche el mal, Él es fiel al proyecto de Dios. Y creemos en el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros los creyentes, que cada día ahora abramos nuestro corazón para que Él resida en nosotros. Y creemos también en esta iglesia que está formada por hombres y mujeres que somos pecadores, pero es la iglesia elegida por Dios. Vamos pues a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones, nuestras plegarias. Allí también desde su casa, ore al Señor por su familia, dele gracias por la familia que ese Dios bueno le ha regalado, por las cosas materiales también que ha adquirido, son un regalo y un don de Dios. Dios se los ha puesto a su alcance. Hagamos un buen uso de ellos. Ore por su familia, por sus hijos, por sus padres, por los enfermos de la comunidad, por la necesidad que tengan como familia. Eleven la plegaria al Dios de Jesús. Él no es sordo, Él no es ciego. Él escucha y ve cada una de nuestras necesidades y está pendiente de usted y de mí, está pendiente de todos, de los buenos y de los malos, porque es un Dios de todos, no para un pequeño grupo, sino es un Dios universal y que quiere salvar al mundo entero. Padre de misericordia, mira con ternura, con compasión a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias. Tú sabes que necesitamos. Si es tu voluntad, ayúdanos a ir resolviendo cada una de las dificultades. Mira nuestras parroquias, que cada día estemos subidos en la misma barca y mirándote solamente a ti, no a otros dioses, falsos ídolos. Que cada día nos veamos como una gran familia, hermanos y hermanas, comprometidos por un mejor país, comprometidos por una mejor iglesia, por una mejor familia, comprometidos por un mundo mejor, más humano, más sencillo, más humilde, más misericordioso, más caritativo. Ayuda a que en nuestras iglesias, parroquias, grupos podamos reconciliarnos para ir avanzando juntos, que no seamos nosotros un obstáculo, que no seamos viento en contra, que puede llevar a la destrucción, la paz, la tranquilidad, la armonía de nuestras comunidades. Padre de bondad, hoy te pedimos en especial por el Padre Esteban y por toda la comunidad pasionista que vive con él, por los 15 o 20 religiosos que viven con él, para que el Señor le dé tranquilidad, le dé paz, serenidad, confianza, y si es la voluntad del Padre que a Esteban y a toda la comunidad les devuelva la salud y la alegría. Por todos los que están infectados con COVID,
para que el Señor le dé esperanza y fuerza para salir adelante, le dé salud. A las familias de los enfermos sientan la cercanía de un Dios que no les abandona y que les reconforta en el sufrimiento que también ellos viven. Por los que ya han fallecido, para que descansen en el corazón del Padre, para que disfruten la plenitud de la vida. Hoy en especial a Monseñor Casaldáliga, defensor de los indígenas del Amazonas de Brasil, de São Félix. También por el profesor Lempira, para que ella también descanse en el corazón y en el regazo del Padre. Por nuestra Iglesia Católica, para que cada día viva gritándole a Jesús en tiempos de tempestad, en tiempos de naufragio. Señor, te necesitamos. Señor, nos estamos hundiendo. Señor, necesitamos de tu mano para estar a salvo, para que la Iglesia siempre esté abrazada y acogida por Jesús. Que el Señor devuelva la salud a los enfermos, paz y tranquilidad a los que viven angustiados, alimento a los que pasan hambre, justicia a los que han sido enjuiciados y condenados injustamente, para que vivamos no solo pensando en nosotros mismos, sino pensando también en la necesidad de nuestros hermanos, en su salvación también. Para que el Señor bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestras parroquias, Santa Gema, San Pablo, el Cristo, nuestra Iglesia Católica, y que cada día podamos sentir la cercanía, protección de un Dios tan bueno y tan misericordioso, que es para nosotros Padre nuestro. Por todo ello, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Si es tu voluntad, todo lo que te hayamos pedido con fe, con esperanza, se nos haga realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, medida y medida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos nosotros. Levantemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a Juan Carlos, Luis Fernando, María Párraga, Marisa de Párraga, Emilio Gardillo, Emilio Mendoza, Edelmira, Rosa Elena Carrasco, Petra, Honorio Carrasco, Isabel González, Francisco Ochoa, Jonathan Murillo, María Marchán, José Elvira Mejías, Monseñor Casaldáliga, Pedro Casaldáliga,
y por todos nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los enfermos. Juan José López, Padre Esteban, y por todos los enfermos, y de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Recuerden también el domingo pasado, yo les decía en el comentario del Evangelio que habían dos preocupaciones sociales en Galilea. Una era el hambre y otro eran las deudas. Y Jesús, cuando le pide a los discípulos que les enseñen a orar, Él recupera las dos preocupaciones más grandes. Le dice: danos, Señor, siempre el pan de cada día. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Y después dice: perdona nuestras deudas. El pueblo vivía agobiado por las deudas. Vamos a pedirle al Señor con fe por muchas personas que actualmente viven con hambre y agobiados también por la situación económica, para que el Señor nos dé el pan de cada día y también Él, que es misericordioso, perdone también nuestras deudas. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Como hermanos y hermanas pueden darse allí en su familia un gesto, un saludo de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quitó, que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que camina en el mundo, en la tempestad, para salvar. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
una noche de sudor, con la barca en alta mar, mientras amanece ya, tus redes están vacías, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, sobre cada corazón tus redes te echarás. Dona, dona tu vida como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzabas en silencio, entre lágrimas esperabas que la semilla antes sembrada cayera sobre tierra fértil. Nace el gozo ya en ti, viendo el trigo madurar, y crecido bajo el sol ya se puede almacenar. Dona, dona tu vida como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Dona, dona tu vida como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Dona, dona tu vida como María. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos nosotros. Que la bendición de Dios, Padre y Madre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Queridos hermanos y hermanas, podemos quedar en la paz y alegría del Señor. Pasen un feliz fin de semana y una muy buena semana. Tenemos en el cielo una Madre Santa. Tenemos en María una Madre de amor. Ella es la que